instalaciones que tiene CEPA ahí, remodeladas, vamos a trasladar la oficina precisamente con mejores condiciones para atender al usuario. Y el quinto elemento importante en esto es precisamente que la oficina de Usulután, que también está en la zona oriental, también nos estamos trasladando para tener unas mejores instalaciones para atender al público. El punto es que los trabajadores tengan condiciones más dignas de laborar, pero también principalmente para atender al público. Estas son como algunas de las cosas inmediatas que hemos hecho junto con la doctora en estos días, casi 2 meses que estamos ahí. Viceministro, por la importancia que tiene este tema de Serconce, de los puntos que me estaba mencionando, sobre los cuales está trabajando ya el Ministerio, ¿nos podría explicar un poco más cómo está la situación respecto a Serconce y a esta cantidad de trabajadores que quedaron cesados, ¿no?, que fueron despedidos de esa empresa de seguridad? Sí. Bueno, cuando se dio la problemática, los trabajadores, como debe de ser, llegaron al Ministerio de Trabajo, les tomamos nota, les hicimos sus cálculos y con el representante legal suplente, que esa era la figura que quedó, que se vino trabajando para llegar a concluir en un acuerdo de conciliación, para que acuerdo de conciliación entre trabajadores y el representante legal suplente para que se firmara un acta. Y luego, como difícilmente creo tenía condiciones la empresa para pagarles, pues entonces ya ahí entró la Procuraduría. Todo este trabajo ha sido muy bien coordinado con la Procuraduría General de la República para que ellos, de acuerdo a sus competencias, puedan judicializar el caso. Eso estuve hablando recientemente con el licenciado Muñoz de la Procuraduría General de la República y con seguridad en los próximos días van a dar ese paso, nada más están revisando bien, que el escrito vaya muy bien presentado y que eso solo tiene un horizonte. El horizonte es que la resolución judicial precisamente favorezca a los trabajadores y a las trabajadoras alrededor de 1.500, de tal manera que el caso va a avanzar. 1.500 casos. 1.400 personas afectadas. Efectivamente. Sí. A ver, ¿cómo piensa el Ministerio de Trabajo cambiar esta filosofía o cambiar este calificativo de no ser realmente, como dije al principio, ¿no?, como la cenicienta del gabinete? Sí. Da muchas veces la impresión de que el Ministerio de Trabajo ha estado como digamos un poco inerte, ¿no? Cuando se resuelven, por ejemplo, cuando se presentan denuncias en el Ministerio de Trabajo sobre, por ejemplo, violaciones a los derechos laborales, muchos de ellos en casos como maquilas o en donde las maquilas, por ejemplo, cierran y al final tampoco cumplen laboralmente los trabajadores. Hay una serie de situaciones, las situaciones mismas en que laboran estos trabajadores en las maquilas, por eso obviamente es importante el tema de la inspección, sí. Pero ¿cómo ganar ese protagonismo realmente de que es un Ministerio de Trabajo que está como creando las condiciones, como usted decía, una especie de equilibrio entre quienes generan empleo y quienes laboran, ¿no?, en esas fábricas? Sí. Mira, en esto a mi juicio pasa por 3 cosas principales. La primera es por la decisión y la voluntad política de sus titulares de trabajar porque se cumpla la ley. Nosotros ya hemos tenido conversaciones, como te mencionaba hace un momento, con sectores en su carácter individual, empresarial, o con, en este caso te comentaba yo, lo de la gremial Casalco, lo de la Cámara, perdón. Y entonces hemos dicho una cosa, y como lo ha dicho el presidente de la República también, el punto aquí es que se cumpla la ley, ¿verdad? Que se cumpla la ley en relación a la materia laboral. Ajá. Y ¿tenemos si, un código laboral moderno? Moderno yo diría que no lo es. En realidad está de 1970, 1972. Pero aunque se puede obviamente mejorar y actualizar, esa es una temática que va a haber que ir abordando, pero así como está, se puede hacer muchísimo más de lo que se ha estado haciendo en cuanto a su cumplimiento se refiere. De tal manera que hemos planteado con ellos, miren, el punto es que se cumpla la ley. Y lo ha dicho el presidente y nadie debe de preocuparse si cumple la ley, nadie debe de estar al margen de la ley. Y ese es, creo que, un aspecto fundamental. Segundo, hay que capacitar a nuestro recurso humano en general y particularmente a nuestros inspectores, a nuestras inspectoras. Yo debo de expresarte que este día vamos a estar en toda una jornada
en el marco de estos programas que encontramos ya del Libro Blanco, ya con el apoyo del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, hoy vamos a trabajar todo el día para elaborar el plan estratégico de la inspección de trabajo del Ministerio. Entonces, ¿sobre la base de qué cosa? Sobre la base de volver esa dirección mucho más eficiente, mucho más eficaz, modernizarla y darle a ese recurso técnico, que son alrededor de 155 o 54 inspectores e inspectoras, darle las herramientas técnicas actualizadas para un mejor desempeño de su función cuando vayan a la empresa, cuando vayan principalmente a la empresa, entonces poder hacer de mejor manera su trabajo. Ese es el otro elemento principal. Algunas personas se deben de estar preguntando por qué en el país con tanta facilidad, viceministro, hay empresas de distinta índole, pero principalmente Maquilas, que ha sido como el ejemplo que más se ha repetido, más cíclico. ¿Por qué con tanta facilidad una empresa aquí en el país cierra sus instalaciones, se va y muchas veces el Ministerio de Trabajo sabe, por ejemplo, para dónde se fueron esas personas, cómo poder tutelar los derechos de esas personas que quedaron sin empleo y que al final también se les retenía su cuota laboral, pero que no era transferida al Seguro Social? Es decir, una serie de irregularidades que se dan, por ejemplo, cuando se da este tipo de situaciones como el cierre de una empresa. ¿Por qué es que se da ese tipo de situaciones y si será necesario, por ejemplo, establecer o endurecer de alguna manera, si se quiere utilizar el término, los requisitos para que una empresa se pueda instalar y tener un mejor control cuando esta empresa se cierra? Ni notifica al Ministerio de Trabajo que va a cerrar las instalaciones, sino más bien al día siguiente aparece el candado en esa empresa y se acabó, ¿no? No se sabe dónde están los dueños, no se puede vender muchas veces ni el equipo para poder subsanar, digamos, económicamente a las personas afectadas. Eso usted sabe muy bien por la comisión donde estuvo en la Asamblea Legislativa, que se dio muy seguidamente, o se da muy seguidamente en nuestro país. ¿Cómo no? Por eso es que es vital, mira, por eso es que es vital el tema de la inspección, porque el tema de la inspección viene a ser como aquel componente preventivo a ese tipo de cosas, porque muchas veces en casos emblemáticos que tuvimos en el país, como por ejemplo en el caso del Lido, una de las empresas maquiladoras que cerraron hace algún par de años, hubieron como las señales de que ahí algo andaba mal. Algo andaba mal. ¿Sabes qué? Me dicen que tengo que hacer la pausa comercial. Hagamos la pausa porque esto creo que amerita un buen tiempo para explicarlo, claro, ¿no? ¿Cómo sería... ¿Cómo se fortalecería, por ejemplo, el Departamento de Inspección del Ministerio de Trabajo para que haga un papel, como tú dices, preventivo? Y este ejemplo del Lido que tú me estás contando creo que es importante para ilustrarlo. Volvemos en breve.